Bueno, muchachos, seguimos en Siempre Todos. Le voy a pedir a la barra que me acompaña acá un fuerte aplauso para recibir al próximo invitado. Nada más ni nada menos que el querido Bocha Uriel. Hola Javier, ¿cómo te va, hermano? Bueno, el gusto de estar charlando con vos y bueno, gracias por la invitación, gracias por acordarte y bueno, a tu disposición. Vos sabés que queríamos charlar con vos porque a días de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol queríamos entrevistarte, queríamos preguntarte porque ¿quién mejor que vos nos puedes contar cosas que se viven en un mundial desde adentro, desde afuera, relatándolo, viéndolo ahí, estando en contacto con los protagonistas? Así que bueno, te agradezco que nos hayas aceptado esta invitación. Y bueno, te vamos a preguntar algunas cosas. Antes de preguntarte desde el Mundial, te quería preguntar, ¿cómo comenzaste a relatar? ¿Vos naciste siendo relator? ¿Eras chiquito y relataba como muchos chicos juegan a relatar? ¿O cómo fue? Sí, jugaba a relatar, sí, pero no era la carrera que yo elegía. Además, yo iba al colegio, estudiaba electrónica, en un colegio técnico. Además, mis primeros laburos fueron de eso. Nunca lo tuve en los planes, pero sí jugaba, sí imitaba relatores, en aquel tiempo el Gordo Muñoz, relatores de aquellos tiempos, y iba al colegio caminando. Nosotros éramos muy humildes, así que no había para el bondi, había que ir caminando, el colegio quedaba muy lejos, y iba relatando, de eso me acuerdo perfectamente, iba relatando en voz baja aquellos goles de aquellos tiempos, ¿sí? Pero eso quedó casi en el pasado, ¿no? Una cosa que no. Pero se ve que era una vocación que estaba ahí metida. Y después, como es la vida, que parece que tuvieras todo escrito, cuando me voy a vivir a Berrotarán, que me caso, y me voy a vivir en Villa María. Yo soy de Villa María. Y me caso. Sí. Y bueno, y ahí me mandan un día a hacer una cobertura del clásico. En Berrotarán estaba Belgrano y Talleres, igual que en Córdoba, con la misma camiseta, el mismo color y todo. Y juegan el clásico y me mandan con un handy a cubrirlo y yo relato un pedacito de una jugada y entonces el dueño de la radio, que era el Gordo Fantini, me dice, che, y si empezamos a relatar fútbol y bueno, y ahí empieza, pero en realidad la vocación estaba, pero no lo había tomado yo como un hecho para mi futuro, era otra cosa, pero bueno, ahí empieza. Como técnico electrónico. Claro, y más tuve mi primer taller ahí en Berrotarán, yo les ponía los estéreos a los autos. Yo les cuento a la gente que los autos venían sin radio muchas veces, sin estéreo, claro, yo les ponía los estéreos, bueno, hacía eso. Y ahí empecé a relatar muy mal, y bueno, después con el tiempo, porque no tenía estudio, no tenía preparación, no tenía quien me guiara, así que yo me guiaba escuchando a los grandes relatores del momento, y bueno, me grababa, escuchaba a ellos, me escuchaba yo, y fue muy autodidacta todo, fue muy a pulmón, como dice Lerner, y bueno, y ahí empezó la historia. Después pasé a Radio Río Cuarto, y en Radio Río Cuarto, ahí relatando un regional de estudiantes que llegó muy lejos, sería el argentino de ahora. Ahí me escucha Víctor Rizuela y me llama, y bueno, y en el año 91 hago mi primer partido junto a Víctor de Racing de Córdoba, con el de Douglas Hay, y ahí empieza mi carrera en Córdoba. Había empezado unos años antes, pero en Córdoba en el año 91. Pasaste a la Radio Grande en el 91, invitado por Víctor Brizuela. ¿Y cómo te llevabas con Víctor? Muy bien, un tipo muy exigente, muy bravo, muy autoexigente. Pero ahora te das cuenta que esos tipos son los que te dejan marca, los que te dejan enseñanza, los que te dejan todo. Pero bueno, había que estar ahí parado, ¿no? Sí, pero bueno, en ese momento te jode, porque sos joven, porque crees que vos tenés la razón de todo, esa soberbia de la juventud que todos tenemos en algún momento. Pero después con el tiempo decís, pucha, eran de esos tipos que todavía se tomaban el tiempo de enseñar, el tiempo de explicarte, el tiempo. Hoy cada uno lleva agua a su molino, cada uno hace la suya,
si no, emergé mejor. Y en aquel tiempo él se preocupaba para que yo aprendiera, y bueno. Eso. Sí, y él decía una frase que yo también la puedo decir. Él decía siempre, no tuve estudio, pero tuve grandes maestros. Y es verdad, yo tampoco tuve estudio, pero tuve grandes maestros, a él, al Turco Hueve, al Chino Torri. No a Nilo Neder, porque a Nilo Neder lo vi en mi escuela. Mira, cuando yo iba al secundario, colegio técnico, fue Nilo Neder a dar una charla, y yo ni lo conocía, sinceramente, y me impactó, la charla que dio fue impactante. Y fíjate vos, yo ahora hago lo mismo, voy mucho a las escuelas a dar charlas y demás, y trato de que alguno de los chicos que está viendo la charla y escuchando se aferren al estudio, a la familia, a lo que uno propone, que eso es lo que me pasó a mí con Nilo, me impresionó, no lo vi nunca más. ¿Que militaba en la UCR después o fue legislador? Claro. Es más, a mí me dieron 2 veces el premio Nilo Neder. Mirá cómo es la vida. Por eso digo, es increíble todo cómo se va atando en cosas impresionantes. Yo después terminé recibiendo 2 veces del Círculo de Periodistas Deportivos el premio Nilo Neder, que fue la persona que primero me impacta, después Víctor, con toda su enseñanza, Turco Hueve, el Chino, con quien no laburé nunca, con el Chino, pero teníamos largas charlas, era un tipo extraordinario. Sí, pues sabés que nosotros te conocemos como un gran relator de fútbol, pero además como un gran tipo. Vos tenés cara de buen tipo y sos buen tipo, pero me dicen que tenés un perfil solidario. ¿Vos tuviste algún comedor comunitario en Berrotarán o algo así? No me gusta hablar de eso. Pero eso te lo ha chumeado tu secretario. Eso te lo ha chumeado tu secretario, que lo conozco hace muchos años y que sabe de mi historia. Sí, tuvimos un comedor comunitario en la época de la Rúa, cuando se vino todo el lío que se vino en Argentina, y nos enteramos con el Beto López, otro amigo de Berrotarán, que los chicos que comían en el Paicor comían de lunes a viernes, sábado y domingo no comían, y los lunes generalmente se desmayaban en el colegio. Cuando nos enteramos de eso nos pegó muy fuerte, y empezamos a armar un comedor comunitario para pibes. Yo hice las mesas, hicimos los bancos, hicimos todo, no es que pusimos plata, yo no tenía plata además, hicimos todo a pulmón con la ayuda de la gente, pero de verdad te digo, nosotros arruchamos la mesa, las clavamos, las hicimos en los tablones, llegamos a tener 140, 150 chicos todos los sábados, le dábamos de comer, nosotros le dábamos de comer, servíamos la comida, le hacíamos la comida, generalmente era carne, para que comieran carne. Eran momentos muy difíciles del país. Y bueno, y primero con el Beto López y su familia y mi familia, y después se fueron sumando un montonazo de personas maravillosas de Berrotarán, y después se sumaron alumnos de las escuelas a ayudarnos. Bueno, fue todo una experiencia muy fuerte, muy linda, que no me gusta hablar porque son convenios que uno tiene con Dios. Yo digo, son cosas que uno no... Pero bueno, sí, fue cierto, y a veces me dicen, tenés que contarlo porque por ahí empujas a alguien a hacerlo. Y después tuve 17 años haciendo televisión en un programa que tuvo mucho éxito, que lo hizo en muchos lugares. ¿Solidario el programa o no? Claro, y era un solidario que tenía una... Fue en Río Tercero. Bueno, lo hice en Berrotarán, lo hice en Río Tercero, lo hice en Santa Rosa de Calamuchita, lo hice en Oncativo, se llamaba Control Remoto, siempre con el mismo nombre. Y tenía la columna vertebral que era ayudar a la gente, así que conseguíamos audífonos, silla de ruedas, plata para remedios. No hay un cóctel más terrible que la pobreza y la enfermedad, no hay algo más terrible. Bueno, y ahí veíamos muy seguido la pobreza y la enfermedad, y entonces conseguíamos el remedio, conseguíamos todo, y bueno, y eran 2 o 3 horas de programa, era largo el programa, éramos como 2 o 3 horas de programa. Acordar cuando decís no hay cóctel, cuando decís que no hay cóctel más tremendo que la pobreza y la enfermedad, porque cuando a mí me preguntan, che, ¿vos sos liberal? Sí, yo soy liberal, pero el liberalismo se tiene que aplicar después que todos comamos, nos eduquemos y nos curemos, digo yo, porque si no tenemos esa base todos, de poder alimentarse, de poder educarse y poder curarse, no podemos hablar de ninguna ideología. Así que, bueno, me hiciste acordar de eso. Pero te quería... Bueno, una enseñanza que queda de tu perfil solidario es que un técnico electrónico puede construir una mesa de buena calidad. Buena calidad. Eso lo pudiste acreditar. Sí.
Sí, lo hice con mucho amor. Lo que pasa es que yo estuve muchas veces sin comer. Entonces cuando vos experimentás semejante momento, mira, Javier, hay dos cosas que te pasan cuando pasaste hambre en la vida. Una es que querés que todo el mundo pase hambre. Entonces te pones como terrible hijo de puta y decir, yo quiero que todo el mundo sufra lo que yo sufrí. Esa es una postura. Y la otra postura es que no querés que nadie más pase hambre nunca más. Entonces, tratar de hacer lo imposible para que nadie padezca el dolor de lo que es pasar hambre, frío y miseria. Y yo he pasado las tres: hambre, frío y miseria. Entonces, venís de una familia muy, muy humilde, muy pobre. no, mira, es toda una cosa muy rara. Mi familia, nosotros éramos de clase media. Después se separaron mis padres, todo reventó en mil pedazos. Y yo me fui a Ushuaia a dedo, porque era justamente técnico de electrónica y allá estaban las fábricas de televisores. Bueno, claro, los primeros meses en Ushuaia fueron muy, muy bravos. Dormir en un lugar horrible, no comer casi nada. Bueno, tuve momentos de mi vida donde la pasé realmente muy mal. De mucho frío, de mucha miseria, de estar 3, 4 días sin comer. Y digo, uno cree que es fácil estar 3 o 4 días sin comer, lo decís rápido y no es fácil. Entonces, sobre todo en Ushuaia, ¿no? Lo que pasa es que había que ir allá porque allá había laburo. Entonces teníamos que ir allá. Y digo teníamos porque fui con el negro Piquera, mi hermano de la vida, y bueno, él se volvió, yo me quedé un tiempo más, pero cuando a vos te pasa eso y tenés esos golpes de la vida, vos querés que nadie más le pase, o te pones en la otra vez y decir, a mí me pasó que le pasa a todo el mundo. Bueno, yo me puse en la que no quería que nadie le pase. Entonces cuando me enteré que los chicos se desmayaban en la escuela por hambre, entendí de qué se trataba claramente, inmediatamente, y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar para tratar de solucionarlo un tiempo, hasta que la cosa, el país empezó a mejorar de nuevo y ya no hizo falta, gracias a Dios, porque trabajamos incluso con asistentes sociales, estábamos bien preparados, dándole de comer a los chicos y sirviéndole la comida y compartiendo con ellos. Fueron momentos de mi vida muy lindos, porque además mis hijos me ayudaron, mi esposa me ayudó. Entonces, cuando vos tenés ese apoyo, no podés perderlo. Te agradezco porque sé que no te gusta hablar mucho de eso, pero es bueno que la gente, y sobre todo los jóvenes, a quienes nosotros tratamos de transmitir valores, escuchen de una voz autorizada, como vos, exitosa en el deporte, que pueda contar que en los momentos difíciles también los viviste, pero que te dejó una enseñanza importante y que además transmitiste afecto, transmitiste amor y optaste por la positiva. Vamos a pasar un poquito al tema del Mundial. Y para romper el hielo con eso, decime, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo nos podés transmitir, valga la redundancia, qué se siente transmitir un mundial? Primero, decirte que no son muchos los periodistas que pueden transmitir un mundial, ¿no? Sí. Primero decirte que no lo disfrutas. Es mentir. No. Yo al menos no lo disfruto. No lo disfruto, pero no lo disfruto porque no quiero estar... Porque está la presión, que salga todo bien, que no se corte la comunicación, que la transmisión salga, que no le arriba a ningún jugador, que traté el gol más importante de saber quién lo hizo, quién no lo hizo. Hay tantos condimentos en el medio que nosotros, por ejemplo, en el Mundial de Qatar íbamos 6 horas antes del partido y estábamos 5 horas después, o sea, estábamos 11, 12, 13 horas en la cancha. Claro. Entonces, es tanto lo que vos dependés. Vos imaginate, Javier, que cuando va a patear Montiel, se corta el internet, se corta el IP, puede ocurrir, te agarre diarrea, hay tantas cosas que te pueden pasar. Claro, en ese no se repite el momento. Entonces, vos tenés que estar con la cabeza tan concentrado de no poder errar, porque además detrás tuyo hay una empresa que ha invertido un montón de guita para que esto salga, para que salga bien, y vos te sentís responsable de todo eso, no solamente del relato deportivo, sino de todo el contexto, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy difícil disfrutarlo, porque, por ejemplo, el gol de Messi, el alargue de la final,
yo veo que el asistente levanta la bandera, entonces no sé si gritar gol o no gol, y al lado mío hay un monitor en tiempo real, lo que te ayuda mucho, ¿no? Entonces yo veo en el monitor en tiempo real de que Messi está habilitado, estaba fuera de juego primero era Lautaro, entonces yo sigo gritando el gol. Todos esos momentos son de muchísimo estrés, de muchísima carga emocional, de tratar de que salga todo bien. Vos sabés incluso que va a quedar en la historia, entonces no podés equivocarte, y mucho menos aún con la tecnología que hay hoy, porque antes vos por ahí le errabas un hombre, no estaba todo filmado, no estaba todo tan... En cambio ahora te ponen la imagen del gol y el relato, no le podés errar. Entonces hay un montón de condimentos que hacen que sea muy, muy estresante. Lo disfrutás después. Yo me acuerdo que cuando terminó el partido, cuando terminó la final, estábamos todos tan felices. Cadena 3 mandó 12 personas. Estábamos todos tan... Hicimos 2 transmisiones, una con Vergara, con Giglioni, con Lamberti, la otra hicimos con Cócolo, con Monti, una para Buenos Aires y Rosario y la otra para el resto del país. Y bueno, y nos abrazábamos todos. Y yo después, los muchachos se fueron, había festejos de diferentes tipos, de la AFA, de la FIFA. Y yo me fui al departamento que habíamos alquilado, con el mate, me preparé el mate y me senté. Ahí lo disfruté, recién ahí lo disfruté porque me quedé tranquilo que todo había salido, de que encima había pasado la presión. Y que fuimos campeones del mundo, porque fíjate que hasta de eso depende, porque si Colomani le hace el gol al Diego, de esto no habla nadie. Entonces, hasta depende de eso, y eso también forma parte de la presión y del estrés, ¿no? De que ganemos. Entonces, todo eso significa un hecho detrás del otro que genera y va generando en el relator, en el periodista, en el comunicador en general, una presión extra. Un par de veces dijiste no errarle el nombre del jugador. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen los relatores? ¿Tienen un monitor cerca o ven directamente el partido? ¿Cómo hacen para saber quién está tocando la pelota? Porque muy rara vez le erran. Ustedes saben... Antes que la toque la pelota, hace un pase todavía no la tocó, ya saben, la va a recibir fulano. Los tienen muy identificados a todos. ¿Cómo estudian eso? ¿Los conocen a los tipos? ¿Es por el número, por de la camiseta? ¿Cómo hace para darte cuenta de todo eso? Por todo lo que estás diciendo. Hay un montón de factores. No, el monitor no te ayuda. Salvo en un mundial, como Qatar, con toda la tecnología, Rusia, ¿viste? Salvo en esos casos donde vos tenés toda la tecnología y tenés el monitor al lado en tiempo real, ahí te ayuda. Si no, no te ayuda, porque si el monitor va 15, 20 segundos, con 15, 20 segundos tarde que vaya, ya te arruina, no podés relatar. Entonces, tenés que relatar mirando el campo. Y bueno, y ahí están los botines de color, el pelado, el platinado, el rubio, el morocho, el pelo largo. Y bueno, vos vas encontrando... Estudio, digamos, ellos te llevan un tiempito de estudio, los mirás antes, los conocés, los lees mucho. Sobre todo en los mundiales sí, en los partidos más importantes sí, en todos. Yo tomo con mucha seriedad cada partido que me toca. Por ejemplo, yo sigo mucho fútbol de Córdoba, entonces los de Belgrano, los de Talleres, los de Instituto los conozco. Ya es un equipo menos que tenés que pero así mismo, algunos jugadores son parecidos en el mismo equipo y te podés confundir. Y bueno, tenés que concentrarte en el otro equipo, ¿no? De cualquier manera, sí, hay un estudio previo y demás, pero hay cosas puntuales, pero además se juega tan rápido, tan vehementemente hoy el fútbol, que no te da tiempo. Vos hablás con un jugador de otra época, yo he hablado, qué sé yo, he tenido la fortuna de ser amigo de Daniel Guirito, y hablar con esos tipos, y te decían que había más tiempo de pararse, de dominar la pelota, de encarar. Ahora, viste, es una velocidad. Entonces, también para nosotros es una velocidad muy grande de poder seguir el ritmo de la jugada y demás. Y yo que vengo de hace 40 años transmitiendo, vengo de otro fútbol y mi inserto en este fútbol de velocidad me cuesta también. Pero bueno, en un mundial todo se amplifica mucho más y uno tiene mucho más miedo de... Más allá de que tenga más experiencia, es mentira eso que la experiencia... No. Yo tuve un profesor, yo estudié de grande, ahí en Amarero Moreno, y tenía un profesor de oratoria que se llamaba David, que tipo decía, el comunicador tiene que ser como la cuerda de una guitarra, si está muy flojo no suena, y si está muy tirante se corta, y es cierto, no podés cancherear,
por más que haya 40 años que transmitido, que haya transmitido 10 mundiales, no podés cacharear, es un momento muy, muy fuerte y tenés que tener toda la concentración. Además, Javier, yo tengo 63 años, entonces ya no ves igual, no escuchas igual, bueno, entonces hay un montón de cosas que se hacen más difíciles, ¿no? Escuchá una cosa, ¿te gusta viajar en aviones? Porque te la pasás viajando en aviones. Sí, tengo que hacerlo porque no me queda alternativa, pero ya del día anterior estoy mal. Y la que te tomaron una pastillita, todo eso. Sí, me tengo que... O sea que me pasa algo muy curioso con el avión. Primero le tengo terror de toda la vida. Es más, qué sé yo, para contarte cosas, yo también tuve un avión en final de Copa América en Paraguay, no jugaba Argentina. La única final de Copa América que permití que jugaba Argentina, salimos campeones de América y fue en Maracaná. Y después aquella que creo que era Brasil con Uruguay, fue en Paraguay. Y tenía vuelo el lunes, el partido del domingo. Y el domingo a la noche me tomé un bondi y estuve viajando como 24 horas, no sé cuánto, y con donde no venirme en avión. El avión les ponía una hora. Entonces, bueno, para que vos te dé una idea, lo que tengo. Pero bueno, con el tiempo me fui, no digo acostumbrando porque no te acostumbras nunca, pero me pasa algo muy curioso. Cuando viajo con la gringa, me has de enfrentar el miedo con el tiempo. Sí, y cuando viajo con la gringa, que con la gringa viajo de vacaciones, no tengo miedo, pero es increíble. Entonces, es como raro, pero en serio, con la gringa voy mucho más relajado, mucho más tranquilo, como inclusive en el avión, cosa que no hago de otra forma, pero bueno, he tenido vuelos muy largos. Un vino y te dormís y pasa más rápido. Sí, a ver si Un mundial. Tuviste un problema de salud que casi terminaste tocando el arpa con San Pedro, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste de esa situación? Mira, yo antes ya decía lo mismo que digo ahora, que hay que vivir como si uno se fuera a morir mañana. Lo dije mucho antes de que me pasara lo que me pasó. O sea que en ese aspecto no me enseñó mucho. Lo que sí es como que viene el escribano y te certifique el amor que te tienen algunas personas, ¿no? Que vos lo imaginás, que vos lo sabés, que vos lo comprendés, pero cuando te pasa una cosa así, es como, viste, como decir, bueno, yo te vendo, vos sos buen tipo serio, te vendo el auto, quédate tranquilo, que está todo bien, y vos sabés que Bocha no te va a cagar, pero hasta que no te hacen la transferencia, el auto vos no lo sentís. Entonces, cuando te pasa una cosa así, es como que viene el escribano y certifica el amor que te tiene, ¿viste? Entonces es cuando vos decidís seguir. Yo estoy seguro que en esos casos algunos no querrán seguir. Todo tiene que ver con la vida que tuviste, con la gente que tenés alrededor, con el amor o no que tenés alrededor. Entonces hay un momento de paz ahí en ese caos de estar entre la vida y la muerte. Porque fue así de dramático, entre la vida y la muerte. Que uno tiene que decidir si sigue o no sigue. Y creo que uno resuelve en consecuencia de lo que sigue teniendo al lado, ¿no? Y bueno, a mí en eso sí aprendí a entender definitivamente lo que es el amor entre las personas que realmente se quieren, entre esos tipos y esas personas que dan la vida por vos en un segundo, ¿viste? No son muchas las personas que dan la vida por vos en un segundo. Y bueno, ahí sí vos notás ese amor, esa cosa muy fuerte que supera lo imaginable, que uno lo relaciona. No, hay cosas que son mucho más fuertes. Bueno, en ese aspecto sí, en otros no, Javier, porque yo siempre lo tuve claro y no es vanidad, es real. Siempre, además tengo videos, cualquier cantidad que hablo, mucho antes de que me pasara lo que me pasó, que hablo de eso, de decirle a las personas lo que vos sentís, de decirle y abrazarlos y quererlos. Es más, el video del Día de la Madre, ese que se viralizó tanto, habla de eso, y fue muchísimos años antes que me pasara lo que me pasó. Decirle las cosas que sentís y demás. Así que bueno, en ese aspecto no, pero sí en el sentirte tan querido sí fue muy fuerte. Che, Bochita, ¿cómo viviste el partido de la clasificación de Belgrano frente a Argentino? Y yo soy muy cordobés, yo soy muy hincha del fútbol de Córdoba. A mí me puede, el fútbol de Córdoba me puede. Yo sigo relatando por el fútbol de Córdoba.
soy una persona agradecida. Las personas agradecidas somos agradecidas de verdad, no podría yo no amar el fútbol de Córdoba porque me ha dado de morfar muchos años, ha logrado que mi hijo estudie, me ha dado techo. Todo eso me dio el fútbol de Córdoba. Entonces, mal haría yo en no defender el fútbol de Córdoba, en no quererlo. Y bueno, así como fui feliz cuando Talleres fue campeón de la Supercopa Internacional frente a River, como ascendió Belgrano frente a River, cuando el Instituto tuvo sus ascensos, ahora lo vivo con la misma intensidad, ¿no? El otro día en la cancha de Argentino Junior parecía que Belgrano estaba fuera 2 veces, primero en la cancha y después los penales, y bueno, se hizo el milagro, y después de ver la repercusión, al otro día vos te das cuenta de cuánta gente está pendiente de eso, y qué necesidad que tiene Córdoba de esas alegrías. Yo tengo una frase que le digo continuamente, que digo, el hincha de Córdoba le ha dado al fútbol de Córdoba mucho más de lo que el fútbol de Córdoba le ha dado al hincha. Entonces digo, en esa deuda que tiene el fútbol de Córdoba con el hincha, estas alegrías son indispensables. Más allá de que, no importa cómo salga el domingo del partido, ya Belgrano le ha dado al hincha la alegría de estar en una final por primera vez, y esto es decir, estar en la final para esa deuda ya es una cuota, el pago de una cuota ya. Che, Bochita, bueno, te quiero comprometer siempre que puedas al regreso de tu mundial, del mundial, de tu trabajo como relator en el mundial. Si tenés ganas, para que te vengas nosotros recibimos muchos alumnos en el Consejo Deliberante de distintos cursos. Si tenés ganas de contarles la experiencia vivida en el Mundial a los chicos, a los estudiantes, y por supuesto la experiencia de muchos que sueñen con ser periodistas o estudiar periodismo, si tenés ganas te invitamos para que un día nos cuentes la experiencia que vas a vivir. Pedirte. Con mucho gusto, a mí me gusta esa. Es una de las partes que más me gusta. Lo que pasa es que a veces tengo que viajar, ahora estoy viviendo más en el interior, estaba más cerca de Córdoba, estoy más lejos de Córdoba, pero me gusta, es la parte que me gusta, es la parte que ir a decirle a un chico que puede, ir a decirle a un chico que se anime, ir a decirle a un chico que ame a los padres, ir a decirle a un chico que estudie, que no sea boludo, que los que tuvimos la posibilidad o los que no tuvimos la posibilidad siempre la quisimos tener, y ellos que la tienen, que no la desperdicien. Bueno, todas esas cosas siempre me gusta decirlo, siempre me gusta hacerlo, y cuando alguno de los chicos me entienda, uno puede decir misión cumplida, así que con mucho gusto. Bueno, qué bueno. Bueno, te aceptamos entonces, va a ser un gustazo para nosotros, que siempre estamos tratando de transmitir valores a los jóvenes. Para finalizar, siempre que no afecte tu garganta, ¿nos volvés a relatar ese gol como lo relataste en el Consejo Deliberante de Montiel que nos hizo campeones del mundo? ¿Tenés ganas? Si lo hace Montiel, Argentina es campeón del mundo. Ahí va Montiel por el pan. Y ahora se viene otro, ojalá que sea con alegría, nos hace falta a los argentinos, una buena alegría, así que gracias Javier, a vos, a Adrián Vitani, mi amigo de tantos años, y a toda la gente por ahí, y que gracias por la invitación y ojalá que nos veamos pronto. Que vos podés tener en tu relato, y justo se cortó la comunicación cuando estabas relatando, vas a tener que relatarlo de nuevo. Si lo hace Montiel, Argentina es campeón del mundo. Si lo hace Montiel, ahí va Gonzalo por el pan. ¡Onda fuera! Gracias, Bocha, querido. Te mando un abrazo. Éxito en el Mundial.